Mi suegra convenció a mi esposo de pedirme una prueba de paternidad porque, según ella, nuestra bebé se parecía demasiado a mí. Ahora no solo ha perdido a su nieta, sino también a su adorado hijo. Hace 4 meses, mi esposo Mark y yo recibimos con alegría a nuestra primera hija, Sofía. Mark y yo hemos estado juntos 10 años y llevamos 6 de casados. Quedar embarazada no fue precisamente un paseo por el parque. Lo intentamos durante 2 años, y en ese tiempo sufrí 4 abortos espontáneos. Mis padres fallecieron cuando tenía 15 años, y viví con mis abuelos hasta que cumplí 18 y empecé la universidad. Mi suegra ha sido como una madre para mí. Desde que Mark y yo nos hicimos pareja, ella me ha apoyado enormemente. Después de cada pérdida, me preparaba comidas y me llamaba a diario para asegurarse de que estuviera bien. Cuando nació Sofía, lo primero que hizo mi suegra al visitarnos fue preguntar cómo me sentía tras el parto, antes incluso de enfocarse en la bebé. En ese momento pensé, tengo a la mejor suegra del mundo. Fue la primera persona a la que le contamos sobre mi embarazo, cuando apenas íbamos por la semana 18, y estaba encantada con la idea de convertirse en abuela. Durante las primeras 4 semanas después de que llegamos del hospital, ella se quedó a vivir con nosotros para ayudarnos con Sofía. Siempre era muy atenta y tenía cuidado de no excederse. Constantemente comentaba lo mucho que Sofía se parecía a mí, y le contaba a todo el mundo que la niña era mi viva imagen. Mark estaba fascinado con nuestra hija. Hacía de todo para ayudar y llegaba temprano a casa cada día para pasar el máximo tiempo posible con Sofía y conmigo. Parecía que todo iba sobre ruedas. Era justo lo que habíamos soñado durante tanto tiempo. Mark no dejaba de repetir lo perfecta que era nuestra pequeña y lo mucho que se parecía a mí. Incluso encontró algunas fotos mías de cuando era bebé e hizo un collage comparándome con Sofía para colgarlo en la pared. Después de que mi suegra regresó a su casa, apenas la vi un par de veces, y si hablábamos era porque yo la llamaba. No le di mayor importancia porque estaba absorbida en mi nuevo rol de mamá. Sin embargo, pasados los primeros 2 meses, Mark comenzó a distanciarse y llegar tarde a casa. Me dijo que pasaba mucho tiempo en la casa de su mamá, porque ella necesitaba ayuda con unas renovaciones. Yo seguía muy agradecida por todo lo que mi suegra había hecho, así que no quise quejarme, aunque me sentía agotada por no tener ni un rato para mí. Justo después de que Sofía cumpliera 3 meses, Mark llegó a casa y me dijo que teníamos que hablar. Me sentó y soltó que quería una prueba de paternidad porque su madre pensaba que nuestra hija se parecía solo a mí y en nada a él. Me quedé helada y sentí que algo dentro de mí se rompía. Mark insistió en que Sofía no tenía ninguna característica física de su parte y que, según mi suegra, seguramente yo lo había engañado con alguien que compartía rasgos parecidos a los míos. Ella afirmaba que los genes de su familia eran súper fuertes y que si Sofía fuera verdaderamente hija de Mark, tendría que parecerse a él de alguna forma. Cuando terminó de hablar, no pude decir ni pío, simplemente me solté a llorar. Sentí una traición gigantesca al darme cuenta de que los dos me acusaban de engañarlo solo porque nuestra hija se parecía mucho a mí. Mark me dijo que lo sentía, pero que su madre le había metido la idea en la cabeza y él no podía dejar de darle vueltas. Yo, ya resignada, acepté la prueba de paternidad, pero le dejé claro que, en cuanto demostrara ser su hija, no volveríamos a tener contacto con su madre y que necesitaríamos terapia de pareja si queríamos salvar nuestra relación. Llegamos a la fecha de la prueba. Hace una semana obtuvimos los resultados y, para sorpresa de nadie más que mi suegra, Sofía sí era hija de Mark. En cuanto él vio los resultados, se le notó el alivio, seguido de culpa y pánico. Empezó a pedirme disculpas una y otra vez. Le dije que tenía que llamar a su madre para informarle y dejar claro que necesitábamos alejarnos de ella por un tiempo. Para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Lo escuché gritarle, reprochándole por haberlo hecho dudar de mí y aclarando que no queríamos contacto con ella de momento. Mark bloqueó su número después de colgar. Entonces empezó a llamarme a mí y a mandarme mensajes de texto. Primero se disculpó y enseguida me tildó de horrible por no ponerme en sus zapatos y por apartarla de su familia. La bloqueé también, pero algunos familiares de Mark nos enviaron mensajes a ambos, diciendo que habíamos sido demasiado drásticos al dejarla fuera de nuestras vidas. Empecé a dudar, pensando que tal vez me había pasado de la raya. Después de todo, solo estaba cuidando de su único hijo, ¿no? El problema es que mi suegra no tomó nada bien el hecho de que cortáramos la comunicación. Fue contando por toda la familia que yo había obligado a mi esposo a romper lazos con ella porque le tenía celos a su relación tan cercana. Incluso dijo que lo amenacé con secuestrar y ahogar a nuestra bebé.
La familia de Mark empezó a bombardear mi teléfono con llamadas y mensajes desagradables. La situación se volvió tan insoportable que tuve que cambiar mi número y desactivar mi cuenta de Facebook. Hace 5 semanas, se presentaron los servicios de protección infantil en nuestra casa, a raíz de denuncias anónimas que decían que yo maltrataba físicamente a Sofía. Demostramos rápidamente que era falso, pero me sentí tan abrumada y agotada por todo lo que estaba pasando que Mark y yo acordamos que me iría con Sofía a visitar a una amiga durante una semana. Él se quedó en casa, haciendo todo lo posible por explicar la verdad a sus parientes. Varios de ellos, al enterarse de lo que estaba ocurriendo en realidad, quedaron horrorizados y se disculparon. Ojalá pudiera decir que ahí acabó todo, pero lamentablemente fue solo el comienzo. El día después de que me fui, mi suegra apareció en nuestra casa. Estuvo golpeando la puerta, gritando que la dejáramos entrar y que yo no podía mantenerla alejada de su nieta ni de su hijo. Mi esposo estaba en el trabajo, pero pudimos verlo todo a través de la cámara de seguridad. Se quedó afuera casi 1 hora, y solo se marchó porque un vecino amenazó con llamar a la policía. Mark trató de denunciarla, pero las autoridades le dijeron que, como en ese momento no había cometido un delito claro, ni era una amenaza inmediata, no podían hacer nada. 2 días más tarde, Mark se despertó sobresaltado al oír ruidos en el cuarto de Sofía, seguidos de un grito y el estruendo de una puerta abriéndose de golpe. Según me contó, saltó de la cama y corrió a cerrar la puerta de nuestra habitación con llave mientras llamaba a la policía. Pocos segundos después, su madre empezó a forcejear, golpeando y pateando la puerta mientras gritaba que no la alejáramos de su nieta y que pasara lo que pasara, se llevaría a Sofía. La policía llegó mientras ella seguía dando portazos y la arrestaron por irrumpir en la casa y amenazar a nuestra familia. Usó una llave extra que tenía para entrar. Tanto la policía como mi esposo creen que su intención era secuestrar a Sofía. Decir que yo estaba muerta de miedo es quedarse corto. Me dio un ataque de pánico cuando mi esposo me llamó para contarme. No habíamos contado a nadie a dónde me había ido. Así que mi esposo me pidió que no regresara todavía y que siguiera en casa de mi amiga. Él buscaría una solución. Una semana después, acordamos que lo mejor era mudarnos lejos de donde vivía su familia y mantener nuestra dirección en secreto. Mi esposo habló con su jefe y le explicó la situación. Para nuestra fortuna, le ofrecieron trasladarse a otra ciudad y concedernos unas semanas libres para que tuviéramos tiempo de establecernos y poner nuestras cosas en orden. Por ahora, nuestra antigua casa está en venta. Nos hemos mudado a una nueva ciudad y estamos intentando hacer de esta nueva vivienda nuestro hogar, reconstruyendo nuestras vidas paso a paso. Hoy por hoy, siento que todo esto parece la trama de una película de muy mal gusto y sigo sin entender cómo mi vida dio un giro tan radical ni por qué mi suegra se desquició de esa manera. Han pasado 3 meses desde que nos mudamos a esta nueva ciudad. Aún siento que miro por encima del hombro cada vez que salgo a la calle con Sofía. No puedo evitarlo después de todo lo que ocurrió con mi suegra. La semana pasada recibimos la llamada del fiscal. El caso contra mi suegra está avanzando y el intento de secuestro se tomó muy en serio. Según el abogado, podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión por allanamiento de morada con intención de secuestro. Cuando Mark colgó el teléfono, se desplomó en el sofá y rompió a llorar. Nunca lo había visto así, tan destrozado, tan vulnerable. Me senté a su lado y lo abracé mientras sollozaba como un niño. Nunca pensé que mi propia madre haría algo así, me dijo entre lágrimas. Yo solo no puedo creer que haya llegado tan lejos. Le acaricié el cabello y le dije que no era su culpa, porque realmente no lo era. Nadie podía haber anticipado que mi suegra se volvería tan obsesiva y peligrosa. La orden de alejamiento que obtuvimos sigue en vigor, pero eso no me hace sentir completamente segura. Desde la mudanza, he instalado cámaras por toda la casa y contratamos un sistema de seguridad de primera línea. Mark piensa que exagero, pero después de lo que pasó, no puedo arriesgarme. La familia de Mark se dividió en 2 bandos después del incidente. Algunos, como su tía Elena y su primo Miguel, nos apoyan incondicionalmente. Han venido a visitarnos a nuestra nueva casa y están horrorizados por lo que hizo mi suegra. Otros, principalmente los hermanos de mi suegra, insisten en que todo esto es un malentendido y que estamos exagerando. Dicen que ella solo quería ver a su nieta y que nunca haría daño a nadie. ¿En serio? ¿Entrar a nuestra casa en mitad de la noche e intentar llevarse a nuestra hija es un malentendido? La audiencia preliminar fue ayer. Mark y yo tuvimos que testificar. Fue horrible tener que revivir esa noche, describir cada detalle ante el juez, mientras mi suegra estaba sentada allí.
mirándonos con una mezcla de desprecio y falsa inocencia. Los abogados trataron de argumentar que ella solo quería ver a su nieta, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad y los gritos que quedaron registrados en la llamada al 911 decían otra cosa. «Esa niña es más mía que tuya», le gritó a Mark según se escucha en la grabación. «Te la llevaré lejos de esa mujer». Cuando reprodujeron ese audio en la sala, vi como algunos miembros del jurado se estremecieron. Mi suegra bajó la mirada, pero pude ver que no había arrepentimiento en su rostro, solo rabia contenida y frustración por haber sido descubierta. El psiquiatra forense que la evaluó declaró que mi suegra mostraba signos claros de un trastorno de personalidad narcisista con rasgos obsesivos. Según él, ella veía a Sofía como una extensión de sí misma y de su hijo, no como una persona separada. Su obsesión con los genes familiares y su negación a aceptar que Sofía pudiera parecerse más a mí que a Mark eran síntomas de su incapacidad para ver más allá de sí misma. Después de la audiencia, uno de los hermanos de mi suegra nos esperaba fuera. Me llamó destructora de familias y dijo que todo esto era mi culpa por alejar a Mark de su madre. Mark perdió los estribos. Nunca lo había visto tan furioso. Le gritó a su tío que si volvía a insultarme o a insinuar que éramos los culpables, jamás volvería a hablar con él. «Mi madre intentó llevarse a mi hija», le dijo temblando de rabia. «Entró a nuestra casa en mitad de la noche para robarse a Sofía. ¿Cómo puedes defender eso? ¿Cómo puedes siquiera justificarlo?». Su tío no supo qué responder y se marchó murmurando algo sobre la familia, como si eso lo justificara todo. De vuelta en casa, Mark y yo hablamos durante horas. Por primera vez, me contó detalles de su infancia que nunca antes había mencionado. Cómo su madre siempre había sido controladora, cómo manipulaba a la gente a su alrededor para conseguir lo que quería. Siempre pensé que tenían una relación cercana y saludable, pero ahora veo que no era así. Ella lo tenía completamente manipulado y él ni siquiera se daba cuenta. Siempre supe que mi madre era intensa, me dijo, pero pensaba que era porque me quería, porque se preocupaba por mí. Nunca imaginé que pudiera llegar a esto. Le pregunté por qué nunca me había contado nada de esto antes. «Porque me daba vergüenza», admitió, «y porque cuando te conoció, ella cambió, o al menos eso creí. Era amable contigo, te apoyaba. Pensé que había dejado atrás todos esos comportamientos. Ahora entiendo por qué mi suegra fue tan buena conmigo al principio. No era porque me apreciara, sino porque me veía como una extensión de su hijo. Mientras yo jugara el papel que ella esperaba, todo estaba bien. Pero en cuanto tuvimos a Sofía, yo pasé a ser una amenaza. Ya no era solo la esposa de su hijo, sino la madre de su nieta, alguien con un vínculo más fuerte con su familia que ella misma. El fiscal nos ha advertido que el proceso legal será largo y agotador, que mi suegra probablemente intentará todos los trucos posibles para evitar ir a prisión, que usará sus contactos, es una mujer con bastante influencia en nuestra antigua ciudad, para presionar y manipular a quien sea necesario. No me importa. Estoy dispuesta a soportar lo que sea necesario para proteger a mi familia. Después de lo que hizo, no puedo permitir que se acerque a Sofía nunca más. El miedo que sentí esa noche, cuando Mark me llamó diciendo que su madre había entrado en nuestra casa buscando a nuestra hija, es algo que jamás olvidaré. Hoy recibimos otra llamada. La fiscalía encontró en el teléfono de mi suegra mensajes donde planeaba llevarse a Sofía a otro estado. Había reservado boletos de avión y tenía una casa alquilada bajo un nombre falso. No era un arrebato. Era un plan calculado. Esto cambia completamente el caso. Ya no pueden alegar que fue un momento de locura o un malentendido. Mark está devastado. Siempre tuvo la esperanza de que hubiera alguna explicación, algo que no estábamos viendo. Pero estos mensajes lo confirman todo. Su madre realmente planeaba secuestrar a nuestra hija. «¿Qué le hubiera hecho a Sofía?», me preguntó llorando. «¿Cómo iba a cuidar de ella? ¿Qué habría pasado si lo hubiera logrado?». No tengo respuestas para esas preguntas. Solo sé que, gracias a Dios, nunca lo averiguaremos. El juicio comenzó hace 2 semanas. Ha sido la experiencia más surrealista de mi vida. Ver a mi suegra sentada frente al juez, con su traje caro y su expresión de víctima, me revuelve el estómago. Pero lo peor han sido las declaraciones. Escuchar a la mujer que consideré como una madre durante tanto tiempo decir todas esas mentiras sobre mí me ha roto el corazón en 1000 pedazos. Según ella, yo manipulé a Mark para alejarlo de su familia. Dijo que yo era controladora y abusiva, que le impedía ver a su madre y que usaba a Sofía como moneda de cambio. Incluso tuvo el descaro de insinuar que yo había maltratado a mi propia hija, retomando las falsas acusaciones que provocaron la visita de los servicios de protección infantil.
Cuando fue mi turno de testificar, estaba tan nerviosa que pensé que me desmayaría, pero en cuanto empecé a hablar, toda mi ansiedad se transformó en determinación. No iba a permitir que sus mentiras quedaran sin respuesta. Le conté al jurado todo, cómo nos había apoyado durante años, cómo cambió cuando nació Sofía, cómo convenció a Mark para que dudara de la paternidad de nuestra hija simplemente porque se parecía a mí. Esta mujer, a quien consideré como una madre, intentó destruir mi matrimonio, dije mirando directamente al jurado. Y cuando eso no funcionó, intentó robarme a mi hija. El testimonio más difícil fue el de Mark. Tuvo que sentarse allí y hablar en contra de su propia madre, detallando cada manipulación, cada mentira, cada comportamiento tóxico que había normalizado a lo largo de su vida. Lo vi llorar en el estrado, algo que jamás pensé que vería. Mi suegra lo miraba como si la hubiera traicionado de la peor manera posible, como si el hecho de que él eligiera proteger a su hija en lugar de encubrir sus crímenes fuera la mayor decepción de su vida. El juicio continuó durante días. Testigo tras testigo, prueba tras prueba. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Sofía, que ahora tiene casi 8 meses, notaba nuestra tensión. Dormía peor, estaba más irritable, como si pudiera sentir que algo andaba mal. Finalmente, ayer, el jurado llegó a un veredicto, culpable de todos los cargos. Allanamiento de morada, intento de secuestro, acoso, presentación de denuncias falsas y conspiración. La sentencia se dictará en un mes, pero según nuestro abogado, es casi seguro que irá a prisión por varios años. Cuando el juez leyó el veredicto, mi suegra se derrumbó, gritó, lloró, se volvió hacia Mark y le suplicó que hiciera algo, que no permitiera que la enviaran a la cárcel. Fue una escena horrible. Los alguaciles tuvieron que sujetarla mientras la sacaban de la sala. Mark se quedó inmóvil, paralizado, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Salimos del juzgado rodeados de periodistas. El caso había atraído mucha atención mediática, en parte porque mi suegra era una figura conocida en nuestra antigua comunidad. Nos apresuramos hacia el coche sin hacer declaraciones, pero uno de los reporteros me puso un micrófono en la cara y me preguntó si estaba satisfecha con el veredicto. No hay satisfacción en esto, respondí. Solo tristeza por lo que podría haber sido. Esa noche, cuando por fin llegamos a casa y acostamos a Sofía, Mark y yo nos sentamos en el sofá en silencio. No había nada que decir. El veredicto no cambiaba lo ocurrido. No arreglaba el vacío que sentíamos. Su madre iría a la cárcel, sí, pero eso no nos devolvía la seguridad ni la confianza que habíamos perdido. ¿Crees que algún día volveremos a sentirnos normales?, me preguntó Mark, con la mirada perdida en la pared. No lo sé, le respondí con honestidad, pero estamos juntos en esto. Y tenemos a Sofía. Hoy recibimos una carta de uno de los primos de Mark, quien no pudo asistir al juicio. Nos contó algo que nos dejó helados. Al parecer, mi suegra había estado haciendo comentarios extraños sobre Sofía desde el día que nació. Le había dicho a varios familiares que esa niña no se parecía a los Jones y que estaba segura de que yo había engañado a Mark. No eran solo sospechas. Ella realmente creía que Sofía no era su nieta, a pesar de todas las evidencias. Según este primo, mi suegra siempre había fantaseado con tener una nieta a quien moldeara su imagen, alguien que continuara su legado. Cuando nació Sofía y se parecía tanto a mí, algo se rompió dentro de ella. No podía aceptar que su nieta no fuera como ella había imaginado. Esta revelación me hizo entender las cosas desde otra perspectiva. La prueba de paternidad nunca fue realmente por Mark. Fue porque mi suegra necesitaba una excusa para rechazar a Sofía. Y cuando los resultados confirmaron que Sofía era hija de Mark, su mente enferma solo encontró una salida: llevársela y reprogramarla lejos de mí. Es aterrador pensar lo que podría haber pasado si hubiera logrado su objetivo. ¿Qué le hubiera hecho a mi bebé? ¿Cómo la habría criado, alimentando su odio hacia mí? Los psiquiatras que la evaluaron dicen que mi suegra sufre un trastorno grave que distorsiona su percepción de la realidad, que necesita tratamiento además del castigo, que sin ayuda nunca entenderá realmente lo que hizo mal. A veces me pregunto si algún día podrá verlo, si en algún momento se dará cuenta del daño que ha causado. Parte de mí desearía que así fuera, que llegara a entender y arrepentirse verdaderamente. Pero otra parte sabe que es improbable. La sentencia se dictó hoy: 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5, más tratamiento psiquiátrico obligatorio. También se mantiene una orden de alejamiento permanente que le prohíbe contactar con nosotros o acercarse a menos de 500 metros de nuestra hija.
Es un alivio saber que Sofía estará segura, al menos por ahora. Algunos familiares todavía defienden a mi suegra. Dicen que la sentencia es demasiado dura, que ella solo estaba confundida, que necesita ayuda y no castigo. Pero la mayoría ha entendido la gravedad de sus acciones. La tía Elena incluso organizó una pequeña reunión familiar para disculparse colectivamente por no haber visto las señales, por no habernos apoyado desde el principio. Sabíamos que Margaret siempre había sido intensa con Mark, nos dijo, pero nunca imaginamos que pudiera hacer algo así. Lo sentimos mucho. Esas disculpas significaron mucho para nosotros, especialmente para Mark, que temía haber perdido a toda su familia por culpa de las acciones de su madre. Han pasado 2 meses desde la sentencia y por fin estamos empezando a respirar. Nuestra nueva casa se siente más como un hogar ahora. Hemos pintado las paredes, decorado la habitación de Sofía, plantado flores en el jardín, pequeños actos de normalidad que nos ayudan a sanar. Mark ha empezado a ver a un terapeuta para procesar todo lo ocurrido. Yo también estoy considerando buscar ayuda profesional. Los dos tenemos pesadillas frecuentes y sobresaltos cuando escuchamos ruidos por la noche. El trauma no desaparece solo porque el peligro inmediato haya pasado. Sofía está creciendo rápido, ajena a todo el drama que ha rodeado sus primeros meses de vida. Ya balbucea constantemente e intenta ponerse de pie agarrándose a los muebles. Verla tan feliz, tan normal a pesar de todo, es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. No sé qué nos deparará el futuro. No sé si algún día podremos perdonar completamente a mi suegra, o si ella alguna vez entenderá el daño que causó. Pero sí sé una cosa, nuestra pequeña familia sobrevivirá a esto. Mark, Sofía y yo seguiremos adelante, construyendo la vida que siempre soñamos, lejos de la toxicidad y la manipulación. Hace unos días, mientras observaba a Mark jugando con Sofía en el jardín, me di cuenta de algo importante. A pesar de todo el dolor, a pesar de la traición y el miedo, hemos ganado algo invaluable, la verdad. Ya no vivimos en una ilusión, pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. Ahora vemos la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones y desafíos. Y eso, aunque doloroso, nos hace más fuertes. ¿En qué piensas?, me preguntó Mark al notar mi mirada perdida. En que sobrevivimos, le respondí, y en que seguiremos haciéndolo, me sonrió. Esa sonrisa que tanto amo y que ahora veo reflejada en los ojos de nuestra hija. Y supe, con absoluta certeza, que estaremos bien.